¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas noches. Hacemos este programa especial, pues conectándome contigo desde el lugar en donde esté, puede que sean los buenos días o las buenas tardes también. Gracias siempre por seguir este espacio, los headlines, donde hacemos una revisión de la actualidad en contexto. Y hoy se ha cumplido una fecha sumamente importante, una fecha que va a quedar históricamente siempre en la revisión no solo de los analistas, los expertos, sino cuando hablemos de la historia universal. Tiene que ver con el 7 de octubre. Se cumple el primer año del conflicto en Gaza a partir de un primer ataque que hace el grupo terrorista Hamas, pero que a partir de allí se ha desatado una ofensiva con un costo humano muy fuerte. De este tema quiero hablar con gente especializada. Para mí es un honor, como siempre, contar con el profesor Luis Fleischmann, que es además analista, profesor en ciencias políticas, sociología política, autor de libros, quien además se ha dedicado a estudiar seriamente el tema de Medio Oriente, pero también de otros temas de geopolítica. Ustedes seguramente lo han visto conmigo hablar temas de Rusia y de Venezuela, porque hasta eso y más llega su capacidad de análisis. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? María José, un placer después de tanto tiempo volver a verte y estar aquí contigo en tu canal, en tu No, programa. no, el placer es nuestro y el honor y poder tener siempre la posibilidad de hablar con gente que sabe. Profesor, un balance de un año muy duro. El mundo parecía que había cambiado con la incursión de Ucrania, que lo hemos hablado de la guerra, de la invasión, y ahora como que no podía superar algo más, y sabemos que hay varios conflictos allí rotando, ¿no? Esperando ver como bombitas de tiempo alrededor del mundo, pero específicamente este balance que se hace muy duro, quiero empezar por lo que sin duda tenemos que hacer la mirada, ¿no? El costo humano, tanto para quienes están del lado de Israel como para el lado de Palestina. Y ahora estamos viendo, pues, desplazados hacia el Líbano. ¿Qué balance podemos hacer cuando Israel aún no ha logrado rescatar todavía a los secuestrados que están en los túneles de Hamas, cuando Gaza está en destrucción y ahora el conflicto se extiende a otros nuevos actores que estaban bajo las sombras, pero que ahora es más frontal? Creo que es importante analizarlo, pero no solamente desde el punto de vista de las víctimas, sino desde el punto de vista también de las consecuencias que pueden tener en el futuro. Y yo entiendo que la gente se preocupe por las víctimas, tanto como tú bien dijiste, los rehenes israelíes que están ahí, que están viviendo en condiciones muy, pero muy feas en los túneles de Hamas, que son en realidad infiernos vivientes. Y obviamente también estamos viendo lo que tú dijiste, también un costo humano del lado de Gaza y un costo humano también del lado del Líbano ahora. Pero hay que recordar cómo empezó todo esto. Empezó con un ataque a los israelíes por parte del grupo Hamas. Jamás esperaba una guerra multifrontal contra Israel, que se una Hezbollah a esta guerra, que se unan los iraníes y también quizá que se unan los hutis desde Irak, desde el Yemen y quizá otros grupos como los pro-iraníes que, eh, que están en Irak. Todo eso jamás tomó en cuenta que Irán podía venir al rescate atacando a Israel y diciendo esto es una guerra total del Islam contra el Estado judío. El Hezbollah se unió a Hamas el 8 de octubre, un día después de los ataques, en una guerra de desgaste que dura casi un año. Contra Hamas hay una guerra total que obviamente cobra víctimas, tanto israelíes como gazatíes y víctimas civiles. Pero ¿por qué cobra víctimas civiles? Y eso es algo muy importante. Cobra víctimas civiles porque estamos frente a un enemigo como Hamas, que simplemente usa los civiles como escudo. Se esconde entre los civiles. Hasta vimos, por ejemplo, recientemente con el descubrimiento de los túneles, que los túneles en realidad terminaban, desembocaban o empezaban en un jardín de infantes, ¿verdad? En el lugar donde asesinaron 6 rehenes israelíes,
había una efigie del ratón Mickey. O sea, Mickey Mouse, eso te indica la perversidad de esta gente. Ahora, es verdad que hubo un alto precio que se pagó por, digamos, de los habitantes de Gaza, pero por el otro lado, yo diría, bueno, si Israel, si tú me preguntas a mí, una pregunta que no me preguntaste, pero vamos a asumirla. Si vos hubieras sabido de la cantidad de muertos civiles que había en Gaza y la destrucción de Gaza, ¿hubieses apoyado esta guerra? Esta es mi respuesta, 100%. 100%, porque derrotar a Hamás es mucho más importante y hacerlo rendir hasta el fin y hacer desaparecer a Hamás es mucho más importante para el futuro no solamente de los israelíes, sino también de los mismos palestinos, de los mismos gazatíes y los mismos que habitan hoy la Cisjordania. O sea, uno no puede dejar de pelear y de defender a su gente simplemente porque del otro lado va a haber víctimas civiles. Recordemos, durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchas víctimas civiles. Y acá la situación no es muy diferente, vamos a ponerlo así, no es muy diferente. Si Hamás es derrotado y es reemplazado por un gobierno palestino que le devuelva la normalidad a los civiles de Gaza y que dejen de ser esclavos de un grupo que lo que ha hecho hasta ahora es tratar de islamizar y tratar de destruir al otro, y no logran proveer, o no es que logran, no quieren tampoco administrar Gaza como un gobierno común y corriente. Entonces yo pienso que la derrota de Hamas eventualmente es algo que beneficiará no solamente a los israelíes, sino también a los palestinos mismos. Y a Sí, veces, obviamente, hay que pagar el precio. Y vuelvo a repetirte, nadie, ni siquiera Blinken o Biden, son quienes para definir si murieron demasiados o murieron demasiados pocos. Esto es una guerra que era un deber llevarla a cabo. Si Israel no hubiese reaccionado, hubiese traicionado a sus propios ciudadanos. Por otro sí, lado, te digo algo más. Yo serví en el ejército de Israel, fui tanquista y recuerdo el tema de los civiles era crucial. No meterse con los civiles, tratar de ahorrar vidas civiles del otro lado, y es así como actúa el ejército israelí. Yo creo que actúa incluso más moralmente que otros ejércitos, incluyendo el ejército norteamericano. Entonces, no hay que pensar en cuestiones a largo plazo. ¿Cuál va a ser en este momento? Irán está perdiendo todo el anillo de fuego que construyó alrededor de las fronteras israelíes. Esto es algo, esto es algo que los países occidentales tienen que bendecir y tienen que agradecer a Israel. El otro día Israel eh, eh, liberó una rehén yazídica que había sido secuestrada por ISIS en Irak, y se la habían vendido a un miembro de Hamas en Gaza. O sea, estamos hablando de alguien que es enemigo total de la humanidad. Israel está haciendo un gran favor, y esto es lo que los grupos occidentales, incluyendo y los países occidentales, tienen que agradecer. Creo que es un servicio a la humanidad lo que está haciendo Israel. sí. Creo que hay que partir, honestamente, de que esto es un tema que divide mucho las opiniones. O sea, esto es un tema como cuando uno habla de religión, como uno habla de... O sea, es un tema, profesor, que sabemos que es súper controversial y en el cual la gente le cuesta conversarlo, porque terminamos polarizados. Digo, porque yo también formo parte del mundo, ¿no? O sea, no me hablo yo en tercera persona. Es un tema que genera mucho, mucho debate, porque hay quienes están en contra. Poniendo sobre la mesa los temas que están en contra y los temas que están a favor. La respuesta que Israel ha dado al conflicto ha hecho que la gente no tenga ningún tipo de empatía por los secuestrados que están todavía.
porque hay que recordar que mataron a más de 1000 personas, eso no se puede perder de vista, que violaron mujeres públicamente, que mataron a niños, o sea, que lo que hizo Hamas el 7 de octubre es una masacre, eso es un acto sin palabras. Pero la respuesta que Israel ha dado a esa masacre, que obviamente Israel está en su derecho a defenderse, ha acabado con la empatía a nivel mundial. O sea, solamente esto como que se polariza, ¿no? Yo digo porque a veces me siento, no sé si a usted le, bueno, no sé si a usted le ha pasado, no dudo, pero a mí me pasa un poco perro verde cuando a ti te miran raro. O sea, poniendo en la balanza esto, ¿no? Porque el costo de vida humana es tremendo y no se consigue el objetivo. Y yo no quiero dejar de lado algo importante. Cuando comienza lo del 7 de octubre, es de alguna manera un salvavidas para Netanyahu. Netanyahu ya tenía protestas en Israel, críticas, porque estaba socavando la independencia de poderes. Y si a nosotros analizamos, el conflicto en su momento le favoreció políticamente. Él ha generado un descontento en la ciudadanía. Son cosas que de pronto no recordamos ya. A veces el día a día nos come tanto que no recordamos eso, pero la gente protestaba porque pues estaba él intentando meterse con la independencia de poderes, sobre todo el Tribunal de Justicia. Eso estaba pasando en Israel antes de los ataques. Y el Correcto. conflicto, el conflicto le llegó de anillo al dedo a Netanyahu, que además está compuesto por un gobierno de coalición que es bastante, no me gusta a veces ese término, pero es como bastante radical, ¿no? O sea, en el sentido de que tienen una mirada, y todo esto lo quiero poner en la balanza, porque le favoreció en su momento políticamente a él el conflicto. Pero hoy el balance de las familias que fueron incluso a protestarle a su residencia, o sea, hablamos de los familiares de las personas que están todavía secuestradas, están cansadas del conflicto, esta parte, ¿no? Porque son temas que polarizan. Hasta Israel está polarizado con estos temas, ¿no? Hay quienes creen que hay que seguir luchando, hay quienes creen que ya hay que buscar una negociación y hay quienes no están de acuerdo ni con que vaya la comida, o sea, impiden el acceso a la comida. Entonces hay que poner todo esto en la balanza porque ciertamente en este momento el líder de Hamas, el que queda, está debajo de los túneles con los rehenes, ahí protegiéndose, no sale. Y hay otro frente, Hezbollah venía apoyando a Hamas, venía, o sea, sabíamos que estaba, lo que pasa es que no había entrado en una confrontación directa y como usted bien decía, mencionó los hutíes, que han tratado también pues de sabotear los distintos cargueros petroleros. Entonces, este es un escenario súper complicado y polarizado, en donde un país que durante muchos años fue una víctima, hoy es visto como un enemigo en común. O sea, hoy pareciera que se ha crecido un odio hacia Israel por la forma en que ha respondido. Y si hablamos de cifras, las cifras son durísimas, durísimas, durísimas. Usted sabe que me conoce, que yo tengo siempre una mirada sobre los derechos humanos, y las cifras en derechos humanos son durísimas. Entonces, aquí creo que hay que partir de que no puede haber una negociación de paz cuando no se reconocen ni las partes, ¿no? Pero sí me gustaría su análisis sobre cómo este conflicto se maneja desde el poder, pero no pensando en los rehenes, sino desde posiciones políticas, religiosas bastante claras, que son las que ha tenido que negociar. De pronto a lo mejor Netanyahu pudiera creer en un plan de paz, pero es que tiene funcionarios que no están de acuerdo, o sea, que son, y que los necesita como aliados de su gobierno. Y quisiera como esta mirada crítica, observadora, que usted pueda ver sobre esta situación, porque ahí está, y por el otro lado, Hamas se esconde detrás de los civiles, usted bien lo decía, o sea, por eso es que, y Hezbollah hace lo mismo, ¿no? Pero vemos una cantidad de desplazados con una guerra y hoy el objetivo es una guerra que no sabemos cuándo va a haber paz, no hay posibilidad ni siquiera de calma. No hablemos de paz, quizás paz es demasiado ambicioso y suena triste decirlo, pero hablemos de calma y no hay posibilidad de calma, ¿no? Y no me río, para la gente que me está viendo, no me río como que se fuese algo gracioso, me río como para no llorar, ¿no? De que estamos en un momento de por sí mundialmente complicado, ¿no? La geopolítica ahorita está muy complicada, y los actores aprovechando.
Pero este balance, ¿no? Este balance, cómo este conflicto ha sido aprovechado políticamente por el poder y cómo se ha dejado, permítame destacar, porque usted sabe que a mí me gusta mucho el tema de los derechos humanos, el tema del humano, tanto de las víctimas de Israel como las víctimas de Gaza, ¿no? Bueno, acá tocaste muchísimos temas y te agradezco, María José, yo te conozco hace unos años y te agradezco que hayas sido sincera conmigo porque yo te voy a responder a cada punto. Me viste a mí moverme un poco y la razón por la cual me movía era porque me di cuenta que no tenía un lápiz para anotar todo lo que estabas diciendo hasta que encontré este, este marcador y ahora estoy tratando de entender mi letra para ver todos los puntos que tocaste, pero creo que lo voy a lograr. Vamos a empezar por lo primero que vos tomaste. Dijiste, hay diversas opiniones sobre lo que está pasando. Te voy a ser muy de la mayoría de las opiniones es de gente que no sabe de lo que está hablando. Particularmente toda esta gente que protestan, los estudiantes no tienen idea del conflicto del Medio Oriente, cómo comenzó, quién es quién, incluso profesores que escriben disparates y que se han vuelto activistas simplemente porque son gente de izquierda, porque ven el mundo en blanco y negro, oprimidos y opresores, y porque no ven más que eso. O sea, y eso, y los medios de comunicación es algo muy interesante porque están supuestos a ser, uno espera más de los medios de comunicación, pero sin embargo los medios de comunicación distorsionan continuamente la realidad. Por ejemplo, se olvidan que los israelíes le ofrecieron a los palestinos, por ejemplo, acuerdos de paz y concesiones de paz, incluyendo la división de Jerusalén, la creación de un Estado palestino. Todo esto fue rechazado por los palestinos. Jamás domina la calle, domina por medio del terror la calle en Gaza y en gran parte también de la Cisjordania. La gente esas cosas no las entiende. La gente de la universidad, por ejemplo, se les preguntaba, saben de cosas básicas sobre el conflicto del Medio Oriente y no tenían ideas. Es más bien una cuestión de conformismo, de ser parte del grupo, de pelear por una causa porque realmente no tiene ninguna causa para pelear, de darle algún sentido a una vida sin demasiado sentido. Eso una. O sea, mucha gente que opina no tiene idea de lo que dice, incluyendo gente con títulos y con educación. Eso una. Segundo, hablaste de la empatía con Israel. ¿Sabés cuándo la empatía con Israel se terminó? El 8 de octubre del 2023. ¿Y sabés por qué? Porque hubo un lavado de cerebro tremendo a partir de la propaganda palestina. Hace casi 20 años que estamos luchando contra contra un movimiento de boicots contra Israel en las universidades, donde hay millones y millones de dólares que vienen de países árabes, especialmente de Qatar, y creo que alguno que otro dinero también se infiltró de Irán, donde incluso han comprado profesores quizá mediante financiamiento de proyectos o cosas así. Por ejemplo, el grupo Students for Justice in Palestine, el grupo Estudiantes por Justicia en Palestina, es un grupo organizado desde arriba y desde afuera. ¿Cómo puede ser que un grupo tan pequeño, ¿entendés? Donde, digamos, el número de palestinos en el mundo es muy chico, de repente se vuelve una causa mundial? Manifestaciones en Europa, manifestaciones en todas las ciudades de Estados Unidos, en cada capital de Europa. Antisemitismo, o sea, hubo muchos ataques contra judíos. Nadie preguntaba si ese judío qué posición tenía con respecto a Israel o no, si era sionista, no era sionista, si apoyaba a Netanyahu o no apoyaba a Netanyahu. Hubo negocios que pertenecían a judíos que fueron vandalizados o atacados. O sea, hay una explosión de antisemitismo tremenda y con la excusa de odiar a Israel. Como dijo el congresista Richie Torres, que es un congresista liberal, es gay, es latino y es también de color. Él dijo el antisemitismo es un virus que muta constantemente. Antes era el deicidio, el asesinato, la crucifixión de Jesucristo.
después fue que los judíos eran una raza, bueno, hubo varios casos de antisemitismo y ahora es Israel, pero siempre el antisemitismo, o sea, hay gente que tiene esa envidia básica, ese odio básico que de algún lado lo sacaron, toma este conflicto como excusa. Y de repente a mí realmente me llamó la atención la falta de empatía que había, incluso hoy, 7 de octubre, fue un día trágico para Israel, tenés manifestaciones pro-palestinas en todos lados, que es una forma de decir apoyamos el acto de Hamas. Te digo más, el primer día, el mismo 7 de octubre, se expresa el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a decir que el problema no empezó el 7 de octubre. O sea, él también es un ignorante que no sabe que jamás en realidad tiene en su agenda, en su constitución, en su carta, ¿verdad? En su charter, dice la destrucción del Estado de Israel encima con justificaciones antisemitas, antijudías, no solamente anti-Israel. O sea, el problema no empezó el 7 de octubre. O sea, Gutiérrez le estaba dando justificación al ataque terrorista y le estaba dando justificación a Hamas. Por eso hoy es persona non grata en Israel. Ahora, y ahí la solidaridad se murió. Y lo más desilusionante fue la falta de solidaridad que vimos en los medios de comunicación occidentales, incluyendo el New York Times, The Guardian, ni que hablar del New Yorker, y en las universidades como Harvard, Columbia y otras tantas, con presidentes que hablaban de un antisemitismo relativo, depende del contexto, ni siquiera pudieron identificar antisemitismo y les costó su trabajo. Ahora, hablaste de Netanyahu. Esto es un tema complejo. Es correcto que Netanyahu obviamente tiene cargos penales, ¿verdad? Por acusaciones de violaciones de ciertas leyes. Y es verdad que hasta ahora él ha intentado escaparse de eso y obviamente ser electo fue una de esas cosas. Que él use la guerra con fines políticos, quizá haya algo de eso, pero no me parece que toda esta guerra sea una cuestión del futuro político de Netanyahu, no solamente, ¿verdad? Y ni siquiera creo que tenga demasiado peso este tema. ¿A qué No, me refiero? no le parece que me gusta su punto de vista, porque además eso es importante, contrastar, ¿no? Los efectos espejos, Sí. todo el mundo que piensa como alguien diferente, sino escucharnos. Y Por creo que eso eso me es gustó tu pregunta. Me da sí, la oportunidad de contestar, sí. sí, sí, perdón, perdón. No, no, quería atajar esa parte que le parece que que Netanyahu no ha aprovechado el conflicto. Eso me gusta esa parte que usted que nos está explicando a todos, Sí, por yo favor. pienso que por ahí y sí aprovechó el conflicto. La cuestión es si él está agravando el conflicto como resultado de sus propios objetivos políticos, de supervivencia política. No digo que él no haya aprovechado esto. Sí, cada político aprovecha lo que puede, ¿no? Yo no digo que no. La cuestión es si él está agravando el conflicto. Vamos a empezar por los rehenes. Yo tengo mucha simpatía por los rehenes y realmente me cuesta dormir de noche pensando en cómo cada rehén en este momento está viviendo en túneles decrépitos, sin aire, sin comida suficiente, ¿verdad? Pero por otro lado, los familiares de los rehenes pasan a ser prácticamente líderes de un movimiento social que dice, si no fuera por Netanyahu, los rehenes ya estarían de vuelta. Bueno, recordemos que hay razones de Estado, y esto es lo que quiero explicar. ¿Qué es lo que exige Hamas? Hamas exige que a cambio de la liberación de los rehenes, no solamente que se liberen miles de prisioneros terroristas asesinos que están en las cárceles israelíes, sino también que se le permita volver a gobernar Gaza. O sea, lo que están pidiendo es volver al 6 de octubre del 2023. Entonces, si ellos están pidiendo eso, es obvio de que lo que le están pidiendo a Israel es que se rinda.
Y yo lamentablemente, a mí no me causa simpatía Netanyahu y yo creo que se tiene que ir, pero no por las razones que la gente, que la familia de los rehenes piensa que se tiene que ir. Pienso que se tiene que ir por el gravísimo hecho de lo que sucedió el 7 de octubre del 2023. Que hayan agarrado a Israel con los pantalones bajos de esa forma, es realmente que hay que sacar a la cúpula militar y a la cúpula política de ahí. Pero esto no viene al caso. En este momento lo que yo digo es que Netanyahu no puede en este momento dejar que jamás gane esta guerra, de que vuelvan a dominar Gaza y que vuelvan. Entonces lo que Israel hizo fue tratar de liberar a los rehenes por medios militares, lo logró, pero en una proporción muy baja. No es claro dónde esos rehenes están. Hablaste de los civiles, algunos de los rehenes estuvieron secuestrados por los mismos civiles, o sea, eran en casa de civiles gazatíes, de los así llamados inocentes. En este momento Netanyahu está haciendo una cosa que él nunca hizo. Netanyahu no es un halcón, él está percibido en el mundo como un halcón, como una persona inflexible, como una persona, pero en realidad hasta ahora él se rindió a las presiones internacionales. Cuando digo hasta ahora, hubo 4 guerras con Hamas, en las 4 aceptó un cese de fuego. Y esta vez, después del 7 de octubre, dijo no más, hay que destruir a Hamas hasta el fin. Y ahora Biden le está diciendo cese de fuego, y ahora Kamala Harris grita cese de fuego. Pero Y perdón, ahora el lo dices presidente como... Macron está diciendo cese de fuego y que le corten las armas a Israel. Pero Pero perdón, ¿cómo? ahí justo donde está usted acaba de decir algo medular y que me parece no dejarlo pasar de vista. Usted dice Netanyahu se ha rendido, entre comillas, ha buscado conciliar, o sea, es una posición mediadora. Por eso hablaba de esta conformación del gobierno. Pareciera, o sea, que Netanyahu en el fondo sí quiere que haya acuerdos, pero son sus otros funcionarios, sus otros partidarios, que recordemos que es una coalición de gobierno que tiene una posición bastante intransigente, que no está dispuesta a negociar. Aquí vemos actores que ninguno de lado y lado, tampoco de Hamas, están dispuestos, y yo creo que eso es una de las grandes debilidades de este gran conflicto, que si tú no reconoces al actor, ni siquiera puedes sentarte a hablar. Entonces, ninguna de las dos partes se reconocen, partiendo por ahí. No se reconocen mutuamente como humanidad, ninguno de los dos. Entonces, en ese sentido, Netanyahu siempre, de alguna manera, aunque usted bien como lo dice, ahorita se le puede ver desde este punto de vista, un hombre muy perseguido, muy cuestionado, pero en su momento ha buscado. Pero la verdad es que él tiene unos ministros aliados que son además la mayoría, que le ayudan a conformar su gobierno, que son los que presionan. Y ese es el punto a ese punto que usted está señalando, quisiera ir. O sea, Netanyahu tiene que decir lo que le permite a la coalición para poder hacer gobierno. O sea, él no puede ni siquiera plantear una posibilidad de acuerdo de paz, porque el resto de sus aliados no lo aceptan. Él no tiene una mayoría en su partido. Y esas cosas creo que también están pesando para que eso nos ayuda a vislumbrar cuando una elección se da, qué impacto tiene, ¿no? O sea, no voy a olvidar cuando Hamas ganó las elecciones y yo en ese momento, y seguramente a usted le pasó lo mismo, uno ya vaticinaba que tarde o temprano se iba a dar una situación como esa, ¿no? O sea, cuando Hamas ganó las elecciones en Gaza. Y en este Sí, yo caso, pienso que hubo, sí, perdón, seguí, perdón que te interrumpí, María José. no, no, perdóneme a mí, lo que pasa es que no quería de atajar eso que usted dice, que Netanyahu ha cedido, porque en el fondo, en el pasado, él ha buscado acuerdos, él sabe lo que está pasando, pero él tiene otras personas que no tienen la experticia política que tiene él, ni tienen la visión de Israel global, sino que están afianzados en radicalizarse, que son sus otros Bueno, aliados. Y creo que eso es lo que ha pesado en la estrategia de Israel, pero a lo mejor, no sé, es una visión que yo tengo desde este lado, pero me gustaría saber cuál es su visión, si usted ve eso a propósito de lo que estaba diciendo. bueno, no. Es verdad lo que tú dices de que hay ahí un par de partidos que obviamente están empujando a ningún tipo de flexibilidad y hay que ganar la guerra y hay que ganar la guerra y no hay que hacer ningún arreglo hasta que no se derrote a Hamas y hay que devolver a los rehenes por medios militares. Y es verdad lo que tú dices.
Pero por otro lado, hoy en día, incluso si uno lo mira desde el punto de vista, supongamos por un momento de que estos dos partidos que son parte de la coalición de Netanyahu no, eh, no estén empujando esa visión. ¿Tá? La lógica en este momento, lo que Netanyahu cambió, es que él se dio cuenta, y eso es un error pensar que son solamente la gente de su derecha. Netanyahu supo también cómo eclipsar y cómo ignorar a miembros de la coalición cuando él quiso algo. Y esta vez Netanyahu se da cuenta de que estamos frente a un enemigo que nunca va a llegar a ningún acuerdo, y si llega a un acuerdo va a ser a costa de muchas concesiones, y muchas concesiones que van a ser dolorosas y que pueden llegar a ser también peligrosas. Es por eso que hace 2 semanas se decidió eliminar a la cúpula de Hezbollah, primero con el ataque de los Vipers y después arrasándolos y terminando con cada uno de los líderes, como igual con el cuento de Agatha Christie, cuando los 10 indiecitos caían uno detrás del otro. Esto prácticamente en cuestión de días debilitó a Hezbollah. El anillo, o sea, el fuerte más importante que tenía Irán en contra de Israel cayó. Y obviamente la nueva estrategia es que Netanyahu ya se dejó de ser un suave y pasa a entender que la destrucción del enemigo hasta el fin es la única posibilidad de llegar a la paz. Es así como yo lo veo. No sé si Netanyahu lo ve de esa forma, pero obviamente a Netanyahu le llevó décadas llegar a actuar como está actuando ahora, y creo que aquí hay apoyo general. Y no solamente de gente de la extrema derecha dentro de su coalición, sino también de gente de centro y de centro izquierda. Hemos escuchado a Yair Lapid, que es un hombre de centro izquierda, de alguna forma apoyando en este momento las campañas militares de Israel. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Irán. Porque si Irán cae, y si el pueblo libanés, por ejemplo, en lugar de en este momento llorar y llorar que los refugiados aquí se levantan en contra de Hezbollah y eliminan a Hezbollah del poder y la influencia que tienen, eso ayudaría a la paz. Y si los iraníes, después del próximo ataque israelí a Irán, que espero que sea bien fuerte, se levantan contra el régimen de Irán, también ayudarían. Hezbollah está oprimiendo a los libaneses de la misma forma que jamás oprime a los gazatíes. Y de la misma forma que el gobierno iraní y las guardias revolucionarias oprimen a los iraníes. O sea, ¿quién se le hubiese ocurrido en el año 43 o 44 hacer un acuerdo de paz con Hitler? A nadie. Estaban los aliados, todos, con el objetivo de derrotar a Hitler porque entendieron que era el mal absoluto. Y aquí es una situación, yo no digo de la misma envergadura de la Segunda Guerra Mundial, pero es una situación muy parecida. Entonces es por eso que yo te digo, yo tengo mucha simpatía por los rehenes, y te lo vuelvo a repetir, pero por otro lado no son pensadores estratégicos. La familia de los rehenes tienen, como deberían tener, quieren ver a sus seres queridos de vuelta, pero no son pensadores estratégicos. Ahora, el decir que nunca se va a poder derrotar a Hamás es mentira. Es mentira. Se puede derrotar a Hamás, se puede derrotar a Hezbollah y se puede derrotar a Irán. El que piensa que nunca puede derrotar a un enemigo acérrimo, no lo va a derrotar nunca. Y esto ha guiado la política de Netanyahu hasta ahora. Por eso él llegó a acuerdos y llegó a cese de fuegos con Hamás y llegó a cese de fuegos con Hezbollah. Bueno, él con Hezbollah no, pero el primer ministro anterior. Y así manejaban la situación. Pero no hubo contrabando de armas, siguió pasando armas por Egipto a Gaza, siguieron pasando armas por Siria y por Líbano a Hezbollah, incluso por lugares civiles. Las fuerzas de las Naciones Unidas, UNIFIL y todos los soldados irlandeses inútiles que hay ahí no sirvieron para nada. Entonces, en este momento no le crea otra a Israel que simplemente derrotar al enemigo hasta el fin. Incluso acá cito yo al filósofo de la guerra del siglo XIX, Clausewitz,
quien dijo paz se consigue cuando ya una de las partes ya no puede pelear más. Y eso fue lo que pasó con Alemania. Y Hitler no quería, igual que jamás, Hitler no quería rendirse. Solamente en el momento que él se vio perdido y se suicidó, es en el momento que Alemania acepta rendirse. Entonces, ese es el punto. Yo sé que hoy hay gente dentro de Hamas que está presionando a Sinuar para que se llegue a algún acuerdo y terminar con esta guerra. Pero Sinuar está muy cómodo ahí en el túnel o donde esté. Yo no sé si está en el túnel o está en Irán en algún lugar, no tengo idea. Pero Pues él no permite eso. Y eso es muy importante que tu audiencia lo sepa. se dice que están los túneles con los Entonces yo, rehenes sí, escondidos. ¿cómo decís? Se dice que están los túneles con los rehenes escondidos. Está en túneles con 20 rehenes alrededor, hay un montón, hay muchísima información. Ahora no responde. Yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero te vuelvo a decir, hay que mirarlo al futuro. La Segunda Guerra Mundial cobró muchísimas víctimas, incluyendo víctimas inocentes dentro de Alemania. Pero, de hecho, el mundo que se creó después de eso fue mucho más pacífico. Ahora, yo pienso que aquí es lo mismo, o sea, solamente la derrota de Hezbollah, de Hamas y de Irán va a llevar a más o menos, no existe más la política de Netanyahu de manejar el conflicto. No existe más la política de Netanyahu de juegos de ping-pong. Ellos atacan, los atacamos de vuelta y se terminó el partido. No estamos interesados en una guerra, no queremos una guerra. Bueno, ahora Israel está diciendo sí queremos una guerra y los queremos destruir. Y ahora hasta hasta el líder máximo de Irán, el ayatollah Khamenei, está escondido porque le tiene miedo a Israel. Bueno, cuando te tienen miedo ya es un paso hacia la victoria. O sea, yo en este momento, hablar de diplomacia con gente así, no le veo solución. Por eso hay que ser muy realista cuando uno piensa políticamente. Derechos humanos, eso es muy bueno. Es muy bueno pensarlo así. Pero recordemos que también hay que pensar en los derechos humanos de las futuras generaciones y del futuro en general. Un presente con un cese de fuego es realmente firmar la guerra eterna. Sí, no, quería dejarle que desarrollara la idea y no quería interrumpirlo. Sí, yo no quiero dejar de lado algo que me parece sumamente importante analizar y tiene que ver con el hecho de que durante toda esta ofensiva que ha llevado Israel, a partir de lo ocurrido el 7 de octubre, siempre se decía cuando Irán reaccione. Y de hecho, pues se han dado noticias, por fin Irán reacciona. Y la verdad es que cuando vemos la reacción de Irán, no es tan poderosa o potente como realmente se esperaba, ¿no? Sin desmerecer que obviamente el daño está allí. Y yo quisiera revisar este elemento porque, bueno, Irán es aliado de muchos países, pero pareciera que Irán no tiene la capacidad realmente de responder. Esa maniobra que hizo Israel de poder filtrar unos Vipers, ¿no? Que con la comunicación que tenía Hezbollah, que no lo reconocen como una maniobra de ellos, pero todo apunta a que son ellos. Y en todo este escenario, Irán siempre ha estado trasfondo, ¿no? Siempre estuvo trasfondo. Ahora sí está como ya directamente. Y el gobierno del Líbano está ahí, pero tampoco se está inmiscuyendo directamente. Es Hezbollah, no directamente el gobierno del Líbano. De hecho, uno busca las cuentas del gobierno del Líbano y no te dicen nada, no dicen nada de la realidad, ¿no? O sea, a diferencia. Entonces, llama mucho la atención porque Irán, que tiene un programa nuclear, Irán, que es aliada de Rusia, de China, de Venezuela y de este nuevo polo en el mundo, pareciera que Irán no tiene la gran capacidad para responder o hay que recordar que además Irán pues no renueva realmente su armamento, o sea, pareciera que Irán realmente siempre promete una dura batalla y lo que estamos viendo, y ya esto creo que es la preocupación, porque en el siglo XX veíamos la situación en Oriente como, bueno, ya lejos, ¿no? Como que eso no nos impactaba. Pero ahora lo que está sucediendo con esta globalidad es que, bueno, si yo no puedo generarte el mayor daño posible, voy a llevarlo a todo el mundo occidental. Entonces hay personas
que toman venganza y vemos ataques en Europa, recientemente acaba de ocurrir uno, o sea, vemos ataques de personas que cobran venganza. Alguien, ya no necesitas ni siquiera tener una bomba, ya simplemente tomas un carro y te llevas a la gente de por medio, y lo mismo sucede con un arma blanca, ¿no? O sea, este conflicto se ha extendido y este, a lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, yo sí creo que tiene muy polarizado al mundo, ¿no? Por las visiones que hay sobre esto. Pero otro efecto más para polarizar. Pero me llama la atención, ¿cómo observa usted que Irán no tiene una respuesta tan contundente como siempre se espera? A pesar de que recientemente, pues sí, generó evacuación en el centro de Israel, hubo preocupación, pero no pasa de allí. ¿Cómo observa usted realmente la respuesta militar? ¿Realmente es Irán tan poderosa como se cree o es simplemente que puede ejercer el poder por otras vías? Esta nueva forma de hacer la guerra, ¿no? Bueno, te voy a responder, porque hablaste de Irán y hablaste del Líbano. Primero vamos a hablar de Irán. Lo que tú dijiste. Es correcto que Irán no tiene un ejército convencional como para llevar a cabo una guerra contra Israel. No tiene la capacidad de movilizar gente y no tiene capacidad de movilizar recursos para una guerra convencional. Y ellos esos lo saben. Pero tiene la capacidad, por eso ellos recurrieron a dos elementos. Uno fue el general representante, lo que llama proxies. Lo hicieron con los Houthis, lo hicieron con Hezbollah, lo hacen con Hamas y con la Jihad Islámica, que eran los primeros que fueron, y obviamente con los grupos que tienen en Irak también, ¿verdad? Ahora, y por otro lado tienen otro elemento que ellos desarrollan, que es el arma nuclear, que todavía no la lograron, pero están ahí. En ese sentido, yo estoy de acuerdo de que Irán quizá no sea el poder que uno piensa, que uno podía pensar, no es un poder militar grande, ni siquiera Rusia, ¿verdad? Pero te voy a recordar otra cosa. ¿Qué vimos el 13 de abril y qué vimos el 27 de septiembre? Ataques con misiles teledirigidos y ataques con misiles balísticos hacia la población israelí. Ellos dicen hacia bases militares, pero obviamente también hacia civiles. Israel tuvo la suerte de poder rechazarlos con un sistema antiaéreo y antimisil. Ahora, entonces dicen, bueno, mira, Irán es un chiste. No, Irán no es un chiste, porque esos ataques, tanto del 13 de abril como el 27 de septiembre, fueron ataques salvajes. Que Israel los haya podido frenar con un poco de ayuda de Estados Unidos, con un poco de ayuda de Jordania, es otra cosa. Pero esos ataques fueron salvajes. O sea, imagínate en el momento que ellos adquieren un arma nuclear. La van a usar. María José la van a usar. Esta gente no es bebé de pecho. Esta gente es gente cruel. Y es gente que maltrata a su propia población. Es gente que ejecuta ciudadanos iraníes en plazas públicas. Gente que ejecuta gays solamente porque son gays. Mujeres infieles. Y en público, ¿verdad? Como en la Edad Media, para que los demás vean y aprendan la lección. Esta es la civilización, esta es la gente que nosotros, esta es la gente que a la cual Israel se le pide desarmar o cortarle armas, como lo hizo el presidente francés, y hoy lo volvió a decir el ministro de Relaciones Exteriores francés en Jerusalén, en su atrevimiento. O sea, Irán no es inocente y hay que cuidarse del arma nuclear. Por eso cuando Biden le dice a Israel, no ataques el programa nuclear, yo no sé si Israel va a atacar o no va a atacar el programa nuclear, pero que tiene todo el derecho moral de hacerlo y el derecho de autodefensa de hacerlo, sí, absolutamente sí. Ahora, con respecto al Líbano, dijiste algo que ahora estoy tratando de recordar. Sí, ahora me acuerdo.
Hezbollah realmente también colonizó el Líbano, ¿tá? Colonizó el Líbano. Pero a la vez, hasta ahora, fueron apoyados por los grupos suníes, por los partidos sunitas, por los partidos chiitas más moderados, por los partidos drusos de Walid Jumblatt y por algún sector cristiano. El presidente del Líbano es un cristiano aún, se llama Aoun y ha apoyado a Hezbollah. El primer ministro, un sunita, también apoyó a Hezbollah. ¿Y por qué lo hicieron? Mayormente por miedo. Incluso Tracy Chamoun, una persona de la familia Chamoun, que hoy yo le respondí en Facebook, que ella decía que qué horror lo que está pasando en el Líbano. Bueno, qué horror que ustedes dejaron que Hezbollah los colonice, como en su momento dejaron a que la OLP los colonice. Y ni que hablar, entonces, el Líbano es un país muy débil y hay que reforzarlo. Y hay que reforzarlo con una coalición que se una para reforzar el Estado libanés. No puede ser que Hezbollah tenga un ejército que es 100 veces más poderoso que el ejército del Líbano. Entonces Israel en este momento le está haciendo un favor a los libaneses, destruyendo el ejército de Hezbollah, que es un ejército, ya no es ni siquiera un grupo guerrillero terrorista, es un ejército. Y entonces es ahí donde los libaneses tienen que tomar el toro por las astas y recuperar su país, pero para eso se necesita coraje. Y te digo la verdad, yo no veo ningún coraje entre los líderes libaneses. Lo que veo es una sarta de corruptos. Entonces eso es algo muy, muy complejo. El Medio Oriente es algo muy complejo. Es un Entonces es fácil tema muy culpar a candente. Israel, María José. Es algo fácil porque es el único con quien se puede hablar. ¿Con quién vas a hablar? ¿Con Hamas, que están escondidos debajo de los túneles? Ni siquiera hablan con los mediadores. Con Qatar, Qatar, que hasta estuvo involucrado en la mediación con el gobierno de Maduro, pero sigue apoyando a los terroristas. Pero fue el único que logró un alto al fuego, que fue el Bien. intercambio que se dio el año pasado y fue el único intercambio que se dio y donde se pudieron recuperar algunos rehenes gracias a la mediación de Qatar, lo que nos habla de cómo, que creo que es para otro tema Bueno, analizar, pero ¿no? vos Cómo sabés por qué es más Qatar fácil. está influenciando de manera muy interesante la geopolítica, ¿no? Ver cómo Qatar se está metiendo. Bueno, vamos a ponerlo así. Qatar también lo logró porque jamás estaba más débil. En aquel momento no había la ayuda humanitaria masiva que hay ahora en este momento en Gaza. Y tú al principio dijiste que le cortaron los víveres. Al principio Israel le cortó los víveres. Pero ahora toneladas de ayuda humanitaria están entrando a Gaza, las roba Hamas, después las vende, ya hicieron 500 mil millones de dólares en ventas de ayuda humanitaria que recibieron desde afuera, o las usa para extorsionar a los gazatíes, diciéndole, vos querés alimentar a tu familia, bueno, unite a la guerra. Y así reclutan más gente. O sea, la ayuda humanitaria que tú mencionaste en un momento y no volviste a mencionar, es en este momento un arma en manos de Hamas. La ayuda humanitaria masiva, porque el mundo dice la ayuda humanitaria hasta el punto que Josep Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, dijo que Israel estaba hambreando a la población de Gaza, que eso fue una mentira desde el principio. Pero no Y perdamos de ahora, vista, y pero no, ahora, y pero ahora no se perdamos convirtió en de un arma de vista, Hamas y permite la supervivencia del grupo Hamas. profesor, Esa ayuda humanitaria. pero no perdamos de vista, hay que tener muy presente que en su momento, como no se podía ingresar la ayuda humanitaria, se empezó a enviar la comida vía aérea y el gobierno de Francia es el primero que lo hace. Y acuérdense que Estados Unidos, Reino Unido, todos habían suspendido la ayuda humanitaria por las implicaciones de una organización de las Naciones Unidas metida presuntamente en los No ataques que hubo el 7 de presuntamente, octubre. metida. Pero lo que le quiero decir es que la ayuda humanitaria estaba cerrada y en vista de se lanzó vía aérea, tuvieron que enviar. Hay evidencia, no es mentira, hay evidencia de eso, de que Estados Unidos tuvo que enviar, empezó a hacer Francia el contingente de enviar comida desde el agua
Y ahí es que empezó a llegar algo de comida, pero es que no era solamente el ejército israelí, por eso le digo que este tema divide mucho. También, pues, personas de ciudadanas que consideran que Gaza les pertenece impidieron que los camiones pasaran. Yo creo que es el balance, si me lo permite, y tengo que decir esto primero, me siento muy honrada de poder conversar con usted y me gusta tener un punto de vista diferente porque eso nos nutre más en el debate y ayudar, ¿no? Somos defensores de la democracia y de eso se trata la democracia, de las diferencias, de escuchar. Si creo que si existieran tolerancias en el mundo, pues creo que el mundo se llevaría mejor. Pero agradecerle mucho su espacio, yo me gustaría ir ya cerrando porque ya estamos a la hora del cierre. Pero sí hay que, pues creo que hay que reivindicar a las víctimas. Primero, a las víctimas del 7 de octubre. Son alrededor de al menos 1.200 personas que perdieron la vida, esto de acuerdo con el Ministerio de Salud de Israel, y casi 3.500 que resultaron heridas. Lo decía yo hace un momento, mujeres que fueron violadas, lo vimos públicamente, videos de mujeres abusadas sexualmente, asesinadas, y creo que por ningún motivo eso se puede defender. Y en la misma línea, pues tampoco creo que se puede dejar de lado los 42.000 personas muertas que está contabilizando Palestina, entre ellas 11.000 niños, niñas, adolescentes, que son la niñez. Hemos hablado aquí que la niñez siempre es la población más vulnerable por los gobiernos, por los estados en general, independientemente si están en conflicto o no, la niñez siempre es la más vulnerable y 11.000 niños y niñas han muerto, 96.000 han resultado heridas, esto y al menos 90% de la población en Gaza está desplazada. Hoy en Gaza parece un cementerio, literal, una zona de guerra, y eso es un hecho que es lamentable, nos arropa a todos. Y ya para cerrar, me gustaría su reflexión. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar este discurso y seguramente pues no está de acuerdo o me adelanto yo, pero a lo mejor usted me dirá, no, Marijo, nada que ver. Pero fue el discurso del director de la película que ganó mejor película extranjera en el Oscar. Es una película que se las invito a ver muy fuerte, es una película que está basada en la Segunda Guerra Mundial y que cuenta el día a día de una vida de una familia alemana y es una familia alemana que vive al lado de Auschwitz. Y a pesar de que tú no ves muertos y tú no ves lo que ya sabemos, pues te habla de pues cómo ellos podían tener una vida normal en medio de lo que estaba sucediendo, la masacre de los judíos, ¿no? El exterminio del holocausto. Y este director es judío y muchos actores que hicieron la película es judío, pero él tuvo una mirada muy crítica. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver ese discurso. Y él hablaba de una palabra Lo que es vi, la vos de, tenés razón. perdón, Lo vi y vos tenés razón. No estoy y para él, nada de acuerdo. ajá, sí, por eso ya le voy a decir. Pero él hablaba de un término que me parece rescatable en general para aplicarlo en el mundo, la deshumanización, ¿no? Él es judío y él decía que le parecía que el judaísmo, usó esas palabras muy fuertes, debo decir, que el judaísmo y lo que estaba ocurriendo en Gaza, pues él estaba en contra. Y recordemos que, bueno, una buena parte de los estadounidenses tienen ascendencia judía y sobre todo en Hollywood. Entonces, el discurso de él fue bastante criticado, pero también vuelvo otra vez a decir, estos son temas que dividen, son temas que polarizan. Y él decía esto. Y hoy tenemos el balance de la muerte parece rondar, ¿no? Por todos lados. En Ucrania, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Gaza, es la muerte recorriendo el mundo y así haciéndose de víctimas, ¿no? Suena quizás muy nefasto esto, pero quisiera su reflexión final sobre esto que está sucediendo, porque finalmente nos afecta a todos, tanto lo Bueno, que yo vive creo que Israel ya como lo que vive yo Oriente. cubrí mi posición hasta ahora, y creo que lo único reflexión final que yo tengo es a dos cosas que tú dijiste, y me voy a referir también a lo último que tú dijiste en estas últimas. O sea, te voy respondiendo a medida que tú me tiras estos estímulos, que me alegra que me los digas, porque yo también aclaro a la audiencia estas cosas, y quizá a ti también. Primero, la ayuda humanitaria es verdad que en un momento vinieron por el aire y Estados Unidos incluso intentó a través del mar crear una isla, un canal ahí que terminó Un en puente un aéreo, algo así. desastre, un puente, ahí está, fue un puente marítimo sobre el Mediterráneo que terminó mal. Pero en este momento la mayoría de la ayuda humanitaria pasa a través de Israel.
pasa a través de Israel y pasa a través y es con permiso de Israel, y obviamente una vez que llega a Gaza es totalmente saqueado por la gente de Hamas hasta el punto que en algún momento se, se interceptó una conversación entre dos miembros de Hamas que decían que ya no tenían lugar en el depósito para la cantidad de mercadería que se habían robado. O sea, eso también tenés que chequearlo. Y hay que ver con qué, o sea, si vos mirás lo que te dice Amnesty, yo no le creería a Amnesty. Y yo sé que eso no, quizás no estés de acuerdo conmigo. Ahora, la segunda cosa, tú mencionaste otra cosa, que es el número de muertos. 42.000, es algo muy interesante, porque en esos 42.000 están también los terroristas. Entonces, no se distinguen entre terroristas y civiles. Según Israel hay más o menos 20.000 terroristas muertos ahí. Pero es algo muy interesante porque hoy yo leí una información que viene de alguien de Hamas aparentemente y se publicó en un medio bastante creíble israelí, que alguien de Hamas dijo que el 80% de los muertos eran miembros de Hamas o miembros de sus familias. Puede ser que en sus familias haya también niños. Eso puede ser. Muchas veces se ha eliminado terroristas que se paseaban con sus familias y bueno, obviamente murieron todos. Pasa eso también. Ahora, eso no quiere decir que los niños y las mujeres hayan sido que hayan sido bombardeados a propósito simplemente por la dehumanización de los gazatíes. Eso no es verdad. Las reglas éticas se mantuvieron. Quizá haya habido alguna que otra violación por parte de soldados individuales, pero creo que las reglas éticas se mantuvieron. Hubo errores. En la guerra hubo también disparos de amigo a amigo, o sea, hubo israelíes que mataron otros israelíes por equivocación. ¿Recordás los 3 rehenes que lograron escaparse? Que los israelíes creyeron que era una trampa de los terroristas y los terminaron matando. O sea, este tipo de cosas suceden en la guerra. Y por último, yo te quería hablar de lo último que mencionaste, que era Glazer. Es este director que es inglés en realidad. Que alguien sea judío no es garantía de nada. Hay muchos judíos que prefieren no ser excluidos, no ser cancelados del ambiente de izquierda donde ellos se mueven y particularmente en el ambiente artístico. Y es algo muy interesante porque él dijo, yo no quiero que Israel use mi judaísmo, eso es lo que él implicó, no lo dijo con estas palabras, para llevar a cabo una guerra no justificada. Primero, la guerra está justificada y segundo, Israel no está usando ningún judaísmo. Israel está defendiéndose. Yo hace poco hablé con una persona que me volvió a repetir lo mismo que dijo Glazer, que me dijo, yo no quiero que usen mi judaísmo. Bueno, este hombre, no solamente que Israel no usa su judaísmo, sino que él mismo usó a Israel. Cuando él se tuvo que ir de Israel, se fue, hizo una residencia de médico y sacó un título en Israel. Conozco gente, por ejemplo, como Pedro Brigger, que es ahora cayó en desgracia por violador, no sé qué hizo. Pedro Brigger es una persona que se refugió en su momento en Israel, sacó un título en la Universidad de Haifa y cuando volvió pasó a ser una corneta, un trovador del kirchnerismo en contra de Israel. O sea, glorificando a todo lo que los palestinos hacían y condenando a Israel. Lo mismo, la condena de él llegó el 7 de octubre. O sea, que uno sea judío no significa nada. Hay judíos que no son sionistas, hay judíos que resienten a Israel por razones u otras, hay judíos que resienten ser judíos, que hubiesen preferido ser otra cosa que no sea judío porque es muy difícil llevar esta carga. Entonces, la psicología del judío que se autoodia es un tema que ya va más allá de mis conocimientos. Pero no hay que creerle a alguien simplemente por el hecho de ser judío. Y este hombre Glazer no sabe lo que dice, y la película que hizo fue muy buena, me parece bien, no tampoco fue tan buena, yo la vi, no me pareció gran cosa, pero él no le da eso que él dijo, no le tiene que dar legitimidad a las condenas a Israel. Y eso lo dijo en marzo cuando Israel estaba librando una batalla muy sangrienta, después que habían asesinado más, como tú bien dijiste, más de 1.200 civiles inocentes.
una bajeza entre nosotros, una bajeza. Eh, entonces, no, yo no me impresiono de que alguien sea judío y diga las cosas que diga. En realidad te digo más, las peores cosas yo las he escuchado de judíos renegados. Me hace acordar mucho la situación de los judíos de Alemania, que creían que eran parte y no, nunca identificaron antisemitismo, hasta que un día el antisemitismo les tocó a la puerta y les costó la vida. Y acá hay muchos americanos también, que son judíos, pero piensan que eso no les toca a ellos, que eso les va a tocar a otros, que son los sionistas, que son los fanáticos, son los israelíes de derecha. Bueno, de hecho ya hubo ataques en contra de negocios, propiedad de judíos. ¿Qué saben si ese tipo, ese hombre, te digo más, los que atacaron en la zona del sur de Israel el 7 de octubre, atacaron justamente kibutzim de gente que era bien de izquierda y que recibía palestinos de Gaza en su casa y los acogía. Entonces, si ellos no saben dónde están ubicados en el mundo, es problema de ellos. A mí me duele, realmente. Yo creo que tiene que doler todos. Y como saben, en este espacio, pues los headlines hacen una mirada por la actualidad con un enfoque en derechos humanos. No lo voy a dejar de mencionar porque aunque no lo hemos tocado, aquí lo seguimos mencionando todos los días. Hay más de 100 adolescentes detenidos en Venezuela. Casi que puedo decir que estamos en una campaña y se lo digo todos los días al fiscal de Maduro, a ver si se recuerda de su actividad como activista de derechos humanos, que él dice pues recordarlo, ¿no? Para ver si los libera. Y siempre lo digo, profesor, porque tengo una campaña permanente para recordar que existen más de 100 adolescentes detenidos. Y aquí siempre tenemos la mirada de derechos Bueno, humanos. Nicolás Maduro es un asesino Sí, y es un pero aliado no, de Hamas a propósito y de Hezbollah. sí, 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 sí. Yo me siento muy honrada de haberlo tenido aquí. Quiero invitarlo para una próxima ocasión. Seguimos analizando estos temas. El profesor Luis Fleischmann es especialista en geopolítica. Ya me verán hablando con él sobre la guerra en Ucrania, temas de Venezuela, pero también de Medio Oriente, como bien hemos dedicado este programa. Y uno de los propósitos de este programa, del cual estoy convencida, quienes no estamos directamente involucrados en el conflicto, es decir, por ejemplo, en mi caso, que soy latina, venezolana, que no tengo familia judía o no tengo familia persa o árabe, pues creo que de este lado nosotros tenemos que apoyar a que haya una mediación. Suficiente ya con quienes directamente están afectados y tienen que vivir esto. Y así que el propósito de este programa y de estos espacios es contribuir a que seamos espacios de mediación, de paz, de escuchar y sobre todo de visibilizar el tema de los derechos humanos. Por eso mencioné la situación de Venezuela, vamos a seguir hablando de Cuba, de Nicaragua y en este caso a un primer año del aniversario, este aniversario luctuoso, lamentablemente, del 7 de octubre para ambas partes, que parto de ese reconocimiento, profesor, que ambas partes no se reconocen y cuando tú no reconoces al otro, pues es muy difícil, no puedes entablar ninguna posibilidad de paz. Pero para mí ha sido un gusto, para la audiencia que lo ha escuchado, escuchar su punto de vista, invitarle los headlines en su casa, este espacio, y agradecerle mucho la oportunidad por habernos acompañado y a ustedes amigos por estar con nosotros. Recuerden que los headlines se transmiten en vivo, pero también en repetición por Facebook y por LinkedIn. Me consiguen @ los headlines y también @Marijo Report. Ha sido un placer, profesor. Gracias por acompañarme en este programa Gracias especial. por darme este espacio. Claro que sí, todas las voces hay que ser escuchadas y por supuesto aquí siempre estaremos dando mucha visión a los temas de la actualidad con una mirada en derechos humanos. Yo me despido, un beso, voy a estar actualizando lo que está sucediendo con el huracán Milton, muy atentos, pues por primera vez en 5 años el demasiado potente 282 kilómetros por hora es lo que están reportando las autoridades y esperemos que en realidad no genere mayor afectación. Si usted está cerca de Yucatán o está en la Florida, tome sus correcciones, tome todas sus medidas preventivas y resguárdese para evitar ser víctima de este pues, huracán. Gracias de verdad y un placer, profesor. Estamos en contacto. Gracias a ti, María José.